¿Qué tal? Es una gran alegría estar con todos ustedes para compartirles el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues para esta ocasión, que es el domingo 14 del tiempo ordinario, que cae 5 de julio de 2026, leeremos el texto del Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30. Le he puesto como título a este comentario: Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al inicio de esta sesión, concédenos la asistencia del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio que nos comunicas hoy, y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Así, daremos testimonio de tu Hijo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Explico ahora el contexto literario. El pasaje de hoy se ubica dentro de la gran sección narrativo-discursiva que abarca los capítulos 11 y 12, unidad marcada por el rechazo progresivo que Jesús experimenta de parte de sus contemporáneos. Juan el Bautista duda de Jesús desde la prisión. Las ciudades galileas no hacen penitencia a pesar de los milagros, y los fariseos comienzan a fraguar su oposición sistemática. La perícopa de hoy irrumpe, pues, en medio de ese clima de incomprensión y rechazo, como un momento de intimidad y de revelación que contrasta deliberadamente con la dureza del entorno narrativo inmediato. Desde el punto de vista de su estructura interna, el pasaje se articula en tres unidades claramente diferenciadas. La primera, que cubre los versículos 25 al 26, es una oración de alabanza en la tradición de los Toda o cánticos de acción de gracias del judaísmo, dirigida al Padre, en la que Jesús celebra la paradoja de la revelación divina. Lo escondido a los sabios ha sido dado a conocer a los sencillos. La segunda, que tenemos en el versículo 27, constituye una declaración cristológica de excepcional densidad: la relación de mutuo conocimiento entre el Padre y el Hijo, y la mediación exclusiva de este último en la revelación de aquel. La tercera, que cubre los versículos 28 al 30, es una invitación sapiencial, de resonancias claramente joánicas en su forma, pero de contenido propio del material especial mateano, en la que Jesús llama a los fatigados a tomar su yugo y encontrar descanso. Los campos semánticos dominantes son los de la revelación, como apocalipto y epiginosco, la sabiduría, como sofoí, sinetoí, nepioi, y el descanso, como anapauo y anapausis, todos ellos articulados en torno a la figura de Jesús como maestro y revelador definitivo del Padre. La función literaria de la perícopa dentro del Evangelio es, en consecuencia, la de un eje cristológico que sostiene todo el relato. Jesús no es simplemente un predicador del reino, sino el Hijo que conoce al Padre y que hace partícipes de ese conocimiento a quienes acogen su enseñanza. Y ahora, el contexto teológico.
La cristología del texto es elevada, semejante a la del prólogo joánico y de ciertos himnos paulinos, aunque su formulación es enteramente propia. Mateo presenta a Jesús como el Hijo que posee un conocimiento del Padre más íntimo que el que tiene todo profeta o maestro anterior. Esto surge de la comunión de conocimiento mutuo y recíproco entre el Padre y el Hijo, que constituye el fundamento de la misión de Jesús. La paradoja teológica del pasaje es muy profunda. Que Dios haya ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, que confiaban en su propia capacidad de comprender la voluntad divina, y las haya revelado a los pequeños, a quienes no tienen otro recurso que la acogida confiada, constituye una declaración sobre el modo en que opera la gracia. La lógica del reino invierte la lógica del mérito. La revelación no es el premio de la sabiduría humana, sino el don gratuito del Padre al que sabe recibir. El enfoque teológico pastoral que el evangelista dirige a su comunidad es significativo. En un contexto de conflicto con el judaísmo farisaico, que interpretaba a su modo la Torá como camino de perfección, Mateo presenta a Jesús como el maestro que ofrece un yugo diferente, una manera distinta de entender la ley de Dios que brota de la mansedumbre y la humildad del Hijo y conduce al descanso verdadero. El descanso prometido representa la paz de quien ha encontrado en Jesús la interpretación auténtica de la voluntad del Padre. Con esto paso al comentario. Mateo 11, 25 al 30 es uno de los textos más hondos y hermosos del primer Evangelio. Para comprender su alcance conviene recorrerlo atentamente, atendiendo a cada uno de sus momentos. El pasaje comienza con una oración de Jesús al Padre. Exomologumai soi pater Kyrie tu uranu kaites ges. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que adopta la forma de los himnos de alabanza propios de la piedad judía. El título Señor del cielo y de la tierra es una formulación solemne que evoca al Dios creador y universal de los salmos y de los textos sapienciales. Con él, Jesús sitúa su oración en el horizonte más amplio posible. Quien habla no es un maestro sapiencial regional, sino el Hijo del Dios que todo lo abarca. El motivo de la alabanza es la paradoja de la revelación. Dios ha ocultado estas cosas a los sabios y las ha manifestado a los pequeños. Los sabios y entendidos, Sofoi y Sinetoi, son los que confiaban en sus propios recursos para descifrar la voluntad divina, que aquí serían los jefes religiosos que han rechazado tanto al Bautista como a Jesús. Los pequeños, Nepioi, en cambio, son los que no tienen pretensiones de autosuficiencia espiritual. Los pobres, los pecadores, los sencillos que han acogido la predicación del reino. La revelación divina no premia la competencia religiosa, se derrama sobre la capacidad de recibir. El versículo 27 es la declaración cristológica central del pasaje y uno de los logion más debatidos de los evangelios sinópticos, pues su forma recuerda la teología del cuarto evangelio. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El verbo epiginosko, que significa conocer plenamente, designa la comunión íntima entre el Padre y el Hijo. Esta comunión es el fundamento de toda revelación. Jesús no transmite simplemente doctrinas sobre Dios, sino que abre paso al conocimiento del Padre, porque Él mismo vive en esa comunión. La frase aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar subraya la gratuidad y la iniciativa divina. El acceso al Padre pasa por la mediación de Jesús. Los versículos 28 al 30 transforman esta cristología en invitación. El llamado vengan a mí, deute prosme, es la voz del Maestro sapiencial que convoca a sus discípulos, pero también la del Hijo, que ofrece lo que ningún maestro humano puede dar, el descanso verdadero. La imagen del yugo, zigos en griego, era familiar para los oyentes judíos. El yugo de la Torá era la metáfora rabínica para describir la asunción de los mandamientos como camino de vida. Jesús no rechaza esa metáfora, sino que la reinterpreta. Su yugo
es decir, su modo de comprender y vivir la voluntad del Padre, es suave, frestos, y su carga ligera, el afrón, no porque exija menos en términos morales, sino porque brota de la mansedumbre y la humildad de quien lo ofrece y conduce a la paz del corazón. En Mateo 11:29, Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Prausei kai tapeinos de cardía. Estas palabras constituyen una declaración teológica. El Hijo de Dios ejerce su autoridad sin violencia y sin soberbia. Su poder se manifiesta en el servicio y en la cercanía a los pequeños. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: la revelación de Dios llega a los corazones humildes. El Evangelio nos recuerda que el conocimiento de Dios es fruto del corazón dispuesto a recibir. Los pequeños que celebran a Jesús en su oración no son los ignorantes, sino los que saben que necesitan a Dios. En la vida espiritual, la actitud más fecunda no es la de quien cree tener ya todas las respuestas, sino la de quien, en medio de sus preguntas y sus límites, se mantiene abierto a la iniciativa gratuita del Padre. Cultivar esa humildad receptiva es la condición para escuchar, en el silencio del corazón, la voz de aquel que quiere revelarse a nosotros. Segunda enseñanza: solo el Hijo puede revelarnos al Padre. En una época en que abundan los caminos espirituales y los maestros que prometen iluminación, el Evangelio de Mateo afirma con claridad que el acceso al misterio del Padre pasa por Jesucristo. Esta no es una afirmación de exclusión, sino de amor. Dios no nos dejó huérfanos ante su propio misterio, sino que nos envió a su Hijo para que pudiéramos conocerlo y amarlo. Vivir la fe cristiana significa, por ello, no contentarse con ideas genéricas sobre Dios, sino acudir constantemente a Jesús, en la Escritura, en los sacramentos, en la oración y en el prójimo, para aprender de Él quién es realmente el Padre. Tercera enseñanza: el yugo de Jesús conduce al descanso verdadero. La invitación de Jesús está dirigida a quienes están fatigados y agobiados por la carga, es decir, a quienes han intentado construir su vida sobre sus propias fuerzas o sobre exigencias que aplastan en lugar de liberar. El yugo suave de Jesús no promete una vida sin esfuerzo, sino una vida vivida desde la mansedumbre y la humildad del Hijo, que transforma el peso de la existencia en camino de encuentro con Dios. El descanso que Jesús ofrece no es pasividad ni evasión, sino la paz profunda de quien se sabe amado, acompañado y conducido. Acoger ese yugo es aprender a vivir no desde el miedo a la perfección, sino desde la confianza en aquel que nos conoce y nos sostiene. Y con esto paso a la oración final. Padre Dios, que mediante la humillación de tu Hijo restauraste el mundo, concédenos la alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.